¿Qué harías si todo lo que eres estuviera definido por las miradas de los demás? Si cada paso, cada decisión estuviera marcada por juicios y expectativas que no solicitaste. Hoy quiero hablarte de Malena, una de mis películas favoritas. Pero esto no es solo cine. Es un espejo de cómo el mundo puede moldearnos, destruirnos y a veces forzarnos a ser algo que no somos. Porque todos sufrimos las expectativas de los demás. Malena no es solo un personaje. Es el reflejo de quienes viven atrapados bajo el peso de los prejuicios, la soledad y el deseo de resistir. A lo largo de este vídeo quiero que explores conmigo su lucha, su dolor y las lecciones que nos deja. Porque al final la pregunta es, ¿somos quienes queremos ser? Primero te haré un pequeño resumen de la película y después la analizaremos desde mi prisma. Malena es un drama italiano ambientado en un pueblo de Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. La historia sigue a Malena Scortia, una mujer de belleza deslumbrante que es cosificada por los hombres y envidiada por las mujeres del pueblo. Vemos su vida a través de los ojos de Renato, un adolescente que la observa con fascinación y obsesión. Tras la muerte de su esposo en la guerra, Malena se enfrenta a la pobreza, al rechazo social y al abuso moral de una comunidad que la acusa de usar su belleza para sobrevivir. La película aborda la hipocresía social, la misoginia, la soledad y el impacto de los prejuicios, mostrando cómo la figura de Malena es destruida por no ajustarse a las expectativas ajenas. La historia de Malena. Malena vivía en Palermo, un pueblo donde las apariencias lo eran todo. Era hermosa, visible, diferente, y en una sociedad que no tolera lo desconocido, esa diferencia era suficiente para convertirla en el blanco de críticas y rumores. Al principio fueron solo susurros. ¿Quién se cree que es? Seguro que tiene algo que esconder, pero pronto esos susurros se convirtieron en historias inventadas por quienes querían justificar el secreto que veían en ella, un secreto sin pruebas ni razones. Muchas veces intentamos entender el mundo a través de los ojos de los demás. Intentamos entenderlo poniéndonos en la piel del otro, pero al final solo es una suposición propia de cómo creemos que el otro ve el mundo, por lo que acaba siendo un reflejo de nosotros mismos que atribuimos al otro. Eso es lo que le hicieron a Malena. Su marido estaba en la guerra y la convirtieron en una amenaza a la moral del pueblo. Reflejaban en ella sus propias inseguridades, miedos y deseos. Y a medida que pasaba el tiempo, esas palabras empezaron a pesar sobre ella. No solo afectaban su imagen pública, sino que comenzó a moldear su identidad interna. El poder de los rumores, el peso de las expectativas ajenas, todo eso empieza a transformar a Malena. Lo que comenzó como una simple diferencia fue el inicio de su sufrimiento, el comienzo de la destrucción. Cuando le llegó la noticia de la muerte de su esposo, su mundo, que ya estaba marcado por la pobreza y el rechazo, se desmoronó por completo. La viuda, que ya era el centro de las habladurías del pueblo, se convierte en el blanco de todos los juicios y desprecios. Los murmullos se intensificaron y las voces que antes la idolatraban falsamente ahora la despreciaban. El pueblo no la ve como una mujer que sufre, sino que empieza a construir una narrativa negativa sobre ella. La sociedad a veces tiende a juzgar más las reacciones de las personas que ya están heridas en vez de la causa de su dolor. La acusaban de utilizar su belleza de manera inmoral para sobrevivir. Pero hay algo aún más peligroso en este punto. Malena empieza a creerse esta narrativa. La crítica constante empieza a moldear no solo la percepción externa, sino su percepción interna. El poder de los juicios sociales se infiltra tan profundamente en la mente de quien los padece que empiezan a ver su propio valor a través de las expectativas ajenas. La sociedad y las expectativas. La crítica constante se convierte en su realidad. Este fenómeno psicológico tiene un nombre, el efecto Pigmalión inverso. Cuando la sociedad te etiqueta y te define en un rol, terminas creyendo que ese es tu destino. Malena al principio era víctima de estas expectativas y críticas, pero con el tiempo y como ocurre en tantos casos de abuso psicológico, empieza a internalizar las críticas del pueblo. Si la sociedad la va a ver de esa forma, ella aceptará esa definición para sobrevivir. Es un acto de resistencia humano, pero también es un acto de desesperación. Malena decide abrazar la narrativa impuesta para recuperar algo de control. Porque a veces, cuando el entorno te dice quién debes ser, puedes perderte en ese reflejo y terminar creyendo que esa es tu única opción. La crítica constante es como agua cayendo sobre una roca. Tarde o temprano dejará una marca. El cambio en Malena. La pérdida de su esposo fue solo el inicio de una serie de cambios devastadores para Malena. Un día Palermo fue bombardeada, y con ello llegó una nueva ola de desesperación.
En un momento de cansancio emocional, Malena decide cortarse y teñirse el pelo. Este acto, que en apariencia podría ser simplemente un acto estético, tiene algo mucho más profundo. Este cambio simbolizó la pérdida de su identidad como ya reconocía, una forma de sobrevivir en este nuevo contexto, pero también de intentar controlar la narrativa que habían establecido sobre ella, de personificar esos prejuicios, y atrapada en la narrativa en la que todos la habían encasillado, como un actor obligado a interpretar el mismo rol, es sometida a abusos físicos. La golpean, la desnudan y la agreden frente a todo el pueblo, humillándola por cumplir con el papel que ellos mismos le impusieron, mucho antes de que tuviera la oportunidad de decidir por sí misma. La ridiculizan por vivir bajo el peso de un rol que jamás eligió, sino que le fue asignado sin su consentimiento, y esas mismas personas la castigaron por ello. El cambio en la percepción. El giro inesperado llega con el regreso de su esposo al finalizar la guerra, quien milagrosamente ha sobrevivido y su muerte había sido un malentendido. Fue en ese momento cuando el mismo pueblo que antes la marginaba, que la acusaba de ser una amenaza, ahora la miraba con respeto. Pero, ¿por qué? Porque la única forma que tenía el pueblo de aceptar a Malena era bajo el concepto de propiedad. Malena no era un ser humano, era una propiedad. El regreso del marido no cambia nada de lo que Malena era como persona, pero cambia la percepción social sobre ella. Psicología detrás de Malena. Conclusiones. Las palabras y expectativas de la sociedad no solo alteran nuestro comportamiento, sino que tienen el poder de reconfigurar nuestra propia identidad, nuestra identidad interna. Malena, absorbida por una narrativa de odio y juicio, llega a un punto donde se ve a sí misma solo a través de los ojos de los demás, de las expectativas impuestas, del juicio. La internalización de la crítica externa es uno de los procesos psicológicos más destructivos. Malena es como muchos de nosotros, la presión de ser algo que no somos, la lucha por mantenernos fieles a nosotros mismos mientras nos intentan dar una identidad que no elegimos. Yo también he sido etiquetado, he sido humillado y ridiculizado por ser yo, por no ser lo que otros querían que fuese. Pero he aprendido algo fundamental y quiero compartirlo. No importa cuántas veces el mundo intente definirte, tú siempre tienes el poder de elegir tu verdad, es tu vida. Las voces que te dicen qué debes ser, esas expectativas, no son ciertas. La historia de Malena no es solo una tragedia, es una advertencia, pero también una lección. Las palabras tienen poder, pueden destruir, pero también pueden construir. La clave está en quién tiene el poder sobre esa narrativa. La sociedad puede intentar escribir nuestra historia, pero siempre podremos reescribirla. Tú tienes el poder de decidir quién eres. Tú eres el autor de tu propia vida. No dejes que nadie más tome esa responsabilidad. Si vives siempre consciente de lo que otros piensan de ti, estás condicionando tu realidad a los límites de otra persona. Todos en algún momento cometemos errores porque así aprenden las personas y así crecemos. Si dejamos que el juicio de otros sobre nuestros errores determine nuestra identidad, viviremos encarcelados en una realidad falsa. Si te critican, no intentes entenderlos. Perdónalos y punto, para que no ocupen ni un segundo en tu mente, porque no se lo merecen. Solo tú tienes que entenderte y entender que las personas se comportan en relación a lo que son, no a lo que eres. Malena escuchó las críticas de los demás e intentó entender algo de sí misma que no reflejaba lo que ella era, sino lo que otros entendían que era. Y para justificar algo que no podía entender, se comportó en relación a ello. Cuando el mundo te odia e intentas entender el porqué, corres el riesgo de odiarte tú también. Deja de contar las ofensas y vive en un perdón ilimitado. ¿Qué más da? Al final, el odio no solo destruye a los demás, sino que también te destruye a ti mismo. Al final, al intentar complacer el mundo, nos perdemos en un sinfín de roles que no nos definen y nunca lo harán. Así que, ¿qué más da? ¿No? Gracias por ver. Si te ha gustado, agradecería tu like, y si no, pues agradecería tu dislike. Por cierto, la película está en Amazon Prime, os recomiendo verla porque es buenísima. Muchas gracias. Chao.